Ya vamos a trabajar con el proyecto del cachipún. Vamos a hacer una aplicación. Para efectos de poder realizar lo que es el ingreso de información, vamos a incluir la librería, la consola. Ahora, necesitamos para poder trabajar en la solución del problema una clase que va a ser la clase cola. Y en la clase cola van a estar incluidos todo lo que son los jugadores del torneo. Por lo tanto, vamos a partir creando una clase jugador. Que van a ser los jugadores que van a participar en el torneo. Y le vamos a agregar los atributos. En este caso necesitamos el nombre, el país y el puntaje. Esos son los tres atributos que vamos a trabajar de la clase jugador. Necesitamos hacer el constructor. Parte con puntaje 0, porque no parte con ningún puntaje, y recibe por parámetro el nombre y el país. Y además necesitamos hacer lo que son los get y los set. Encapsulamos. Y ahí tenemos la clase de jugador. Eso es lo que necesitamos por el momento para la clase jugador. Luego viene la clase cola. La clase cola ustedes no tienen que implementarla. Ahora nosotros vamos a tener que implementarla para que no funcione el problema. Pero en la prueba ustedes no necesitan implementar la clase cola. Y la clase cola, tanto como la clase pila, funcionan con un nodo, que el nodo es el que contiene la información. Entonces el nodo tiene el jugador, que va a ser el dato que va a contener, y tiene un puntero al siguiente nodo. En el fondo es el link que tiene de un nodo al siguiente. Igual que generamos el constructor recibe el dato que yo quiero almacenar, que en este caso es un jugador, y los get y los set. También es una clase bastante sencilla, lo único que es un contenedor de información. Y luego viene la clase cola, que nosotros vamos a tener que implementar. La cola trabaja con dos nodos. Un nodo que me marca dónde está la entrada y un nodo que me marca dónde está la salida. Porque en la cola el ingreso es por un lado y la salida es por el otro. Por lo tanto vamos a declarar un nodo que va a ser first y otro nodo que va a ser el last. El primero y el último. Ahí vamos a tener los dos extremos de la cola. Igual vamos a tener un constructor, y el constructor lo único que hace es inicializar los nodos vacíos. Ahora, en la cola nosotros dijimos que trabajamos por lo menos con tres métodos: el pop, el push y el isEmpty. Para nosotros saber public boolean isEmpty, ¿cómo sabemos si la cola está vacía? Porque no hay ningún elemento en ella. Por lo tanto, si el primer elemento es nulo, retornamos verdadero, porque está vacía. Si es que no, retornamos falso, porque no está vacío. Entonces ese es el primer método que normalmente uno implementa, ver si es que la cola está vacía o no. Luego tenemos que implementar el pop y el push. Entonces para ingresar un elemento, implementamos push, y el push recibe
un jugador, que es lo que yo voy a almacenar. Como la cola trabaja con nodos, lo primero que yo tengo que hacer es guardar ese jugador dentro de un nodo. Entonces, pesco el jugador, lo guardo dentro de un nodo. Y ese nodo es el que nosotros utilizamos dentro de la cola para ponerlo, digamos, en la fila correspondiente. Por lo tanto, nosotros tenemos que asegurarnos de que, primero, si es que no tengo datos, si está vacía, significa que la persona que ingresó va a ser el primero y también va a ser el último. Porque no había nadie. Si ingresa una sola persona, esa persona va a ser el primero y el último. Por lo tanto, el first va a apuntar al n y el last va a apuntar al n, que sería el nodo que acabamos de crear. Entonces, si es que es el único elemento, va a ser el primero y el último. Si es que no es el único elemento, o sea, si es que ya hay más elementos, yo tengo que ingresarlo al final. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es directamente el nodo punto set siguiente que apunte al último nodo que estaba antes. En el fondo yo tengo que colocarme detrás del nodo que yo voy a sacar. Es al revés. El this.last, que es el último, punto set siguiente, va a apuntar al nodo. El último nodo que estaba va a apuntar ahora al nodo que acabo de ingresar. Y ese va a pasar a ser el último nodo. Entonces, si yo ingreso un nodo nuevo y la lista está vacía, el nodo que acabo de ingresar va a ser el primero y el último a la vez. Si la lista no estaba vacía, el nodo que acabo de ingresar va a quedar al final. Al principio queda tal cual, solamente va a ingresar al final y va a ser marcado como que ese es mi último, porque es el último que ingresó al listado. Con eso deberíamos tener el ingreso de elementos. Si yo quiero sacar elementos, voy a retornar un jugador, se va a llamar el método pop, y para poder sacar un elemento tengo que asegurarme de que tenga elementos para poder sacar, ¿cierto? Entonces nuevamente consultamos si no está vacía. ¿Qué es lo que debo hacer si es que no está vacía? Retornar el que está primero en la fila, ¿cierto? El último no lo toco, solo el que está al principio. Entonces dejamos un nodo auxiliar que va a ser igual al primero. Una vez que yo sé cuál es el que tengo que retornar, ese ya no va a ser el primero. Por lo tanto, el primero va a ser el siguiente. El primero va a ser el que estaba segundo en la fila. Y retorno el que estaba originalmente como primero. Como el auxiliar es un nodo y yo tengo que retornar un jugador, tengo que sacar la información que está dentro del nodo. Porque dijimos que el jugador lo guardamos en un nodo y el nodo lo guardamos en la cola. Nosotros ahí sacamos el nodo y dentro del nodo tenemos que sacar el jugador y ese objeto retornarlo. Y si es que no, solamente retornamos null. Si es que no hay ningún elemento en la cola. Esa es la implementación básica que vamos a tener de una cola. Si nos vamos al main, tenemos que ahora implementar el método. Por lo tanto, lo que primero debemos hacer es ingresar los jugadores. Nosotros podemos trabajar con un controlador o podemos trabajar directo en el main. Da lo mismo como quieran hacerlo. Vamos a trabajar ahora todo en el main para que sea más sencillo. Lo primero que tengo que hacer es cargar todos los jugadores al torneo. Por lo tanto, tengo que preguntar, ingrese la cantidad de jugadores.
Tengo que agregar la consola, que esta es para poder mostrar torneo cachipún. Ingresa la cantidad de jugadores y cantidad de jugadores igual a ready. Ahí tengo la cantidad de jugadores que van a participar. Y ahora tengo que pedir los nombres de todos los jugadores. Entonces hacemos un ciclo desde 0 hasta cantidad de jugadores. Para no tener que ingresar todos los nombres, les voy a poner J, J1, J2, J3, J4, J5. Solamente para no tener que digitar todo. Por lo tanto, voy a partir desde 1 hasta la cantidad de jugadores igual. Y voy a generar el nombre. Pueden generarlo ustedes automático o pueden pedirlo en pantalla, da lo mismo. Y el país van a ser todos de Chile. Solamente para evitarme tener que estar digitando todos los países. Entonces tenemos el nombre y tenemos el país. Una vez que tenemos los datos, yo tengo que crear el jugador. Le voy a poner igual jugador para que sepamos que estamos igual a new jugador. Recibo el nombre, recibo el país, el puntaje no tengo que enviarlo. Por lo tanto, tengo que asegurarme de sacar el puntaje del parámetro. Porque todos van a partir con 0 puntos. No tiene sentido que partan con algún puntaje. Entonces ahí tengo el jugador creado. Fíjense que la clase parte con mayúscula y el objeto parte con minúscula. No tienen que llamarse igual necesariamente, pero igual uno normalmente los llama igual. Tenemos el jugador. Una vez que tengo el jugador, tengo que ingresarlo al torneo, que en el fondo es a la cola. Por lo tanto voy a crear una cola. Le voy a llamar lista de jugadores. Va a ser new cola. Ahí tengo la lista. Y para ingresarlo a la lista, lista.push y le paso el jugador. Ahí estoy ingresando el jugador a la lista. Voy a pasar otro jugador y lo voy a ingresar a la lista. Con eso deberíamos tener el ingreso. Pero yo no puedo comprobarlo porque no tengo cómo ver los jugadores que están en la lista. Por lo tanto, podríamos utilizar en la cola, implementar otro método que me retorne, lo vamos a llamar imprimir, para ver el contenido. Y en el fondo esto es recorrer la cola generando un auxiliar mientras no esté vacía. Mientras no esté vacía voy a sacar un jugador J igual a this.pop. Saco un jugador y voy a juntar todos los nombres en un string. Voy a concatenar jugador.getNombres y un salto de línea para que quede más ordenado. Entonces voy a juntar el nombre del jugador y voy a guardarlo en la cola auxiliar. Auxiliar.push j. Entonces saco un jugador, imprimo el nombre y lo guardo en la auxiliar. Para después, una vez que termino, devolverlos mientras el auxiliar no esté vacío. This.push auxiliar.pop. Y ahí devuelvo todos al auxiliar. Finalmente retorno el string. Entonces ahí deberíamos tener la impresión. Y ese string que me retorne lo voy a imprimir acá, que sería lista.imprimir. Veamos si no está funcionando el ingreso. Ingresa la cantidad de jugadores, 9, y ahí tenemos del J1 al J9. Entonces ahí ya tenemos el ingreso de los jugadores bien. Una buena forma de asegurarse que eso esté funcionando bien es imprimir varias veces.
porque puede que yo imprima uno, pero la cola no quede bien. Si yo imprimo varias veces, significa que cada vez quedó bien la cola después de realizar la operación. Entonces imprimió del 1 al 9, del 1 al 9 y del 1 al 9. Con eso nos aseguramos que el proceso de impresión está bien, porque está imprimiendo y está dejando la cola como estaba originalmente. Entonces ya tenemos los participantes ingresados. Y ahora lo que tiene que pasar es empezar el torneo. ¿Cómo funciona el torneo? Dijimos que salían 2 personas y cada persona hacía cachipún. El que ganaba se devolvía la cola y sumaba un punto, y el que perdía quedaba eliminado. Por lo tanto, yo tengo que seguir mientras tenga elementos. Mientras lista.isEmpty. Mientras la lista no está vacía, tengo que sacar un jugador. J1 igual a lista.pop. Tengo un jugador. Tengo que sacar un segundo jugador. J2 lista.pop, para que compitan. Pero en algún momento va a quedar un solo jugador, que va a ser el ganador. Entonces, antes de sacar el segundo jugador, tengo que asegurarme que puedo sacar un segundo jugador. Porque puede que haya una sola persona en la lista, ¿cierto? En el caso que ese sería el que va a ganar. Por lo tanto, una vez que saco un jugador, pregunto si la lista quedó vacía. Si luego de sacar un jugador la lista quedó vacía, significa que el que saqué era el último que quedaba, ¿cierto? Por lo tanto, voy a generar otro objeto jugador, le voy a poner ganador, lo voy a declarar como nulo al principio, y si la lista está vacía, el ganador va a ser J1, que fue el que alcancé a sacar. Por lo tanto, si es que la lista quedó vacía luego de sacar un jugador, el que saqué era el único que quedaba. Si es que la lista no estaba vacía, si quedan más jugadores, puedo sacar el segundo. Entonces puedo sacar el segundo jugador. Y ahí vamos a tener ya los 2 jugadores para que compitan. Dijimos que la clase de jugador necesitaba un método que se llamaba cachipún, que era el que me entregaba en el fondo el que iba a jugar. Entonces a la clase jugador le vamos a implementar el método public retornar un integer cachipún. Y acá yo tengo que retornar un número. Para retornar un número tengo que retornar un entero. El comando es mat.random. Eso me genera un número entre 0 y 1 sin llegar hasta el 1, hasta el 0 y 0,99999. Entonces, con eso lo multiplico por la cantidad de números que quiero. Quiero generar 3 números y le sumo 1. Para que parta desde 1 y no desde 0. Entonces me genera un número entre 0 y 0,9. Eso yo lo multiplico por 3 y me va a generar un número entre 0 y 2,7. Como va a estar en entero, me va a generar entre 0 y 2, 0, 1 y 2. Como a mí me sirve entre 1 y 3, le sumo 1. Y ahí voy a generar un número entre 1 y 3. Ustedes basta con que en la prueba pongan, por ejemplo, random 1,3. Y con eso se da a entender que quieren generar un número aleatorio entre 1 y 3. No me interesa que sepan el código del random. Entonces yo voy a retornar un número aleatorio entre 1 y 3. De vuelta al torneo, voy a sacar el cachipún 1, que va a ser jugador 1.cachipún, y voy a sacar el cachipún 2, que va a ser el jugador 2.cachipún. Ahí voy a tener las opciones de los jugadores.
1 piedra, 2 papel, 3 tijera. Entonces yo tengo que seguir jugando mientras sigan sacando lo mismo. Si sacan lo mismo, tienen que volver a sacar, ¿cierto? Entonces hacemos un ciclo. Mientras C1 sea igual que C2. ¿Qué pasa mientras C1 sea igual que C2? Tengo que volver a jugar. Entonces, si es que son iguales, los dos hacen cachipún de nuevo. Si es que vuelven a ser iguales, los dos hacen cachipún de nuevo. Si es que vuelven a ser iguales, los dos hacen cachipún de nuevo. Y ahí voy a tener hasta que sean distintos. Cuando sean distintos, uno ganó. Entonces tengo que ver quién ganó. Voy a asumir que el ganador es el 1. Entonces puedo... ganador, ya tengo la variable ganador. Ganó 1. Entonces yo voy a decir que el 1 ganó y tengo que cambiar las condiciones en que en realidad no puede ganar. ¿Y cuándo no gana? Si el 1 hizo piedra y el 2 hizo... Si el 1 hizo piedra y el 2 hizo papel, ganó el 2. ¿Sí? Si es que el 1 hizo papel y el 2 hizo tijera, ganó el 2. Y si es que el 1 hizo tijera y el 2 hizo piedra, ganó el 2. Entonces ahí tengo todas las combinaciones para ver quién gana. Parto asumiendo que ganó el 1. Y si es que no es así, es porque el 1 hizo piedra y el otro papel, ganó el 2. Si es que el 1 hizo papel y el otro tijera, ganó el 2. Y si el otro tijera, el 2 hizo piedra. Por lo tanto, cambio las condiciones para ganar. Otra alternativa es que hagan todos los if. Entonces, si el 1 es papel y el 2 es tijera, ganó el 1. Si el 1 es papel y el otro es piedra, ganó el 2. Y ahí van haciendo todas las combinaciones. Ahí voy a tener... ¿Cuál ganó? Si ganó el 1, ¿qué tengo que hacer con el ganador? ¿Cómo? Tengo que devolverle la pila, ¿cierto? Antes de devolverle la pila tengo que sumarle un punto. Entonces voy a decir J1 punto, no sé, sumar puntaje. Le voy a hacer ese método. Jugador public void sumar puntaje, y el sumar puntaje lo que hace es dis.puntaje más. Suma 1 al punto. Entonces ahí suma un punto. Luego, una vez que ya sumó un punto, tengo que devolverlo a la lista para que pueda seguir participando. Lista.push jugador 1. ¿Cierto? Y luego tengo que mostrar que ganó el jugador 1. Entonces imprimir por pantalla j1.getNombre win. Ahí lo que podemos hacer una vez que tenemos los dos jugadores es mostrar quién está jugando. Imprimir j1.getNombre versus j2. GetNombre. Entonces una vez que tengo los dos jugadores, imprimo quiénes están compitiendo. Voy a sacar eso para que quede en la misma línea. Y después imprimo quién es el que ganó. ¿Qué pasa si no ganó el 1? Hay que hacer lo mismo con el 2. Al jugador 2 le sumo el puntaje, a la lista devuelvo el jugador 2 y imprimo que el jugador 2 ganó. Y ahí deberíamos tener
este ciclo, hasta que en algún momento la lista va a quedar vacía, porque va a quedar un solo jugador, voy a sacar ese jugador, va a quedar como el ganador, me voy a saltar todo este else, me voy a devolver y ahí la lista va a quedar vacía. Por lo tanto, al final mostramos el campeón es jugador 1. Ganador punto get number, y voy a imprimir el puntaje. Ganador punto get puntaje. Entonces ahí vamos a tener los datos del ganador. Probemos. Ingresa la cantidad de jugadores, 9. Y ahí tenemos jugador 1 versus jugador 2, ganó el 1, el 3 versus el 4, ganó el 3, 5 versus 6, ganó el 5, 7 versus 8, ganó el 8, 9 versus 1. Ahí se fijan que el 1 que había ganado se devolvió a la lista, volvió a competir con el 9, ganó el 9, el 3 con el 5, que son los que habían ganado ahí, ganó el 3, el 8 con el 9, son los que habían ganado ahí, ganó el 9, el 3 con el 9, ganó el 3, el campeón es el 3, con 3 puntos, que ganó ahí y ganó la final. Entonces ahí tenemos el proceso completo. Tenemos que implementar la clase jugador con los atributos que vayamos a utilizar. De acá había que implementar el método cachipún, no es necesario. Una vez que tenemos la clase jugador, si lo get y los set, en el main generamos la lista que va a ser la cola, ingresamos la cantidad de jugadores, pueden pedir los nombres por pantalla o pueden generarlos secuencialmente como quieran. Se carga, se crea un jugador y el jugador se guarda en la lista, que sería la cola de jugadores. Una vez que cargamos todos los jugadores, defino un jugador que va a ser el ganador, que parte como null, que va a ser el ganador del torneo. Saco un jugador y pregunto si la lista está vacía. Si al sacar un jugador y la lista está vacía es porque queda un solo jugador en el listado. Por lo tanto, ese jugador va a ser el ganador. Si es que la lista no está vacía, saco un segundo jugador para que compitan. Una vez que compiten, mostramos quiénes están compitiendo. Los dos hacen cachipún. Siguen haciendo cachipún mientras sigan repitiendo los resultados. Si los dos hacen piedra, tienen que repetir. Si los dos hacen papel, tienen que repetir. Si los dos hacen tijera, tienen que repetir. Una vez que sean distintos, veo quién ganó. Define ganador de cachipún. Una alternativa es asumir que ganó el 1 y después hacer las condiciones para ver cuándo gana el 2. Otra alternativa es hacer todos los if con las combinaciones o hacer un switch, un case. Con eso voy a ver quién ganó. Después pregunto si ganó el 1. Al 1 le sumo el puntaje, que es agregarle un punto por haber ganado. Devuelvo el jugador 1 a la lista e imprimo que ganó el 1. Lo mismo si es que ganó el 2. Al 2 le sumo un puntaje, al 2 lo devuelvo a la lista e imprimo que ganó el 2. Y eso va a seguir hasta que solo quede uno. Entonces de cada pareja, uno queda eliminado y el otro se vuelve a la lista. Y una vez que termino, voy a tener el ganador con el dato de la persona que quedó al final. Y ahí muestro los datos, el nombre, el puntaje y el país si quieren, pero acá son todos de Chile. ¿Se entiende el problema? ¿Alguna duda, muchachos, con el